El escándalo más devastador de la farándula mexicana se escondió durante décadas detrás de la sonrisa perfecta de Silvia Pinal. Pero la verdad, brutal sobre sus amores prohibidos, traiciones familiares y el triángulo amoroso que casi destruye a la dinastía Pinal, va a hacer que se te caiga la mandíbula al suelo. Tú que me estás escuchando, prepárate porque lo que voy a revelarte hoy son los secretos más oscuros de la última diva del cine mexicano, una mujer que vivió pasiones tan intensas que terminaron destruyendo relaciones familiares, causando muertes trágicas y creando odios que duraron años entre madre e hija. La confesión más explosiva comienza con algo que nadie esperaba. Silvia Pinal no solo fue víctima de violencia doméstica brutal por parte de Enrique Guzmán, sino que también vivió el escándalo más devastador cuando su propia hija se casó con su examante, causando una guerra familiar que duró una década completa. La verdad exclusiva es que detrás de esa imagen perfecta de diva elegante, Silvia Pinal era una mujer que atraía el peligro como un imán. Sus 4 matrimonios estuvieron marcados por infidelidades, traiciones, violencia física y escándalos que sacudieron los cimientos del mundo del espectáculo mexicano. ¿Sabías que Silvia Pinal se casó a los 17 años para escapar del control familiar, solo para caer en las garras de hombres que la controlaban aún más? Su primer matrimonio con Rafael Banquels fue el inicio de una vida amorosa marcada por decisiones desesperadas que la llevarían a vivir los momentos más aterradores de su existencia. Pero lo que nadie te ha contado es que Silvia Pinal tuvo romances secretos con figuras tan poderosas como Emilio Azcárraga Milmo, conocido como El Tigre, una relación que duró 4 años pero que terminó de la manera más cruel cuando la familia del empresario la rechazó por ser divorciada y con una hija. La exclusiva que tengo para ti incluye detalles sobre cómo Silvia se enamoró perdidamente de Arturo de Córdoba durante el rodaje de Un extraño en la escalera, solo para que él la destrozara emocionalmente al dejarla con una carta fría, alegando que la diferencia de edad era un problema. Tú que me estás escuchando, lo más impactante es que Silvia Pinal confesó en su libro autobiográfico que Enrique Guzmán la sometía a violencia física constante. Primero un empujón, un jalón, luego un manazo, la primera bofetada, la primera golpiza, fueron las palabras exactas que usó para describir el infierno que vivió durante 9 años. Pero el escándalo que va a hacer que se te erice la piel es la historia prohibida de Fernando Frade, el hombre que causó la ruptura más devastadora en la familia Pinal. Este empresario no solo fue amante de Silvia, sino que después se convirtió en el esposo de su propia hija Silvia Pasquel, creando un triángulo amoroso tan escandaloso que madre e hija se odiaron a muerte durante años. La confesión más brutal es que cuando Silvia descubrió que su hija se había casado con Fernando Frade, su expareja, la furia fue tan intensa que viajó a España y cortó completamente el contacto con Silvia Pasquel. Me dolió mucho, pero me dio más coraje con ella, nos odiamos a muerte y le dejé de hablar durante muchos años, confesó la diva. ¿Estás preparado para descubrir cómo este triángulo amoroso terminó en una tragedia que involucró la muerte de una niña inocente, y cómo una maldición familiar pareció perseguir a todos los que llevaban el nombre de Viridiana? Porque lo que viene a continuación va a destrozar todo lo que creías saber sobre la familia Pinal. Suscríbete a Farándula Eterna porque esta historia apenas está comenzando y lo que voy a revelarte sobre las tragedias que siguieron va a ser absolutamente devastador. Lo que nadie sabe es que el triángulo amoroso más escandaloso de la farándula mexicana comenzó de una manera completamente diferente a como todos lo creen, y la verdad sobre quién conoció primero a Fernando Frade va a cambiar para siempre la forma en que ves a la dinastía Pinal. Tú que me estás escuchando,
Las fuentes más cercanas me han revelado que Silvia Pasquel ha insistido durante años que ella conoció y mantuvo una relación con Fernando Frade mucho antes de que su madre siquiera supiera de su existencia. Lo que mi madre no cuenta en su libro es que ella me lo bajó primero. Fernando y yo éramos novios, de pronto me entero que andaba con mi mamá, odié a mi madre, confesó Pasquel en una entrevista explosiva. La exclusiva que tengo para ti revela que este escándalo comenzó en 1983, cuando Silvia Pinal estaba recién divorciada de Enrique Guzmán después de años de violencia brutal. Fernando Frade era un empresario una década menor que ella, pero eso no impidió que se enamorara perdidamente de la diva del cine mexicano. Pero aquí viene lo más devastador: la relación entre Silvia y Fernando duró apenas 2 años porque él tenía un problema severo con el alcohol que estaba destruyendo todo a su paso. Silvia Pinal confesó en su libro autobiográfico que tuvo que dejarlo por sus adicciones, pero nunca imaginó la traición que estaba por venir. ¿Sabías que cuando Fernando Frade retomó su relación con Silvia Pasquel, ella estaba en un estado emocional devastador por la muerte trágica de su hermana Viridiana, a la triste en 1982? La joven actriz había muerto en un accidente automovilístico que marcó para siempre a toda la familia Pinal, y Silvia Pasquel estaba tan descontrolada emocionalmente que tomó la decisión más destructiva de su vida. La confesión más brutal viene de la propia Silvia Pasquel, quien años después admitió que su decisión de casarse con Fernando Frade en 1985 no fue por amor, sino por una mezcla tóxica de dolor, confusión y desesperación. Estaba muy desubicada porque había muerto mi hermana Viridiana y esas desubicaciones te llevan a cometer errores. No entendía razones, para mí lo único era que la vida se iba en un segundo, confesó. Tú que me estás escuchando, lo que voy a contarte ahora va a hacer que entiendas la dimensión aterradora de esta historia familiar. Cuando Silvia Pinal se enteró de que su hija se había casado con su ex amante, la reacción fue tan violenta que decidió cortar completamente el contacto con Silvia Pasquel y viajó a España para alejarse de todo el escándalo. La verdad exclusiva es que durante casi 4 años, madre e hija no se dirigieron ni una sola palabra. Silvia Pinal estaba tan herida y furiosa que cuando Silvia Pasquel dio a luz a su hija Viridiana Margarita Frade Banquels en 1985, de tos, la abuela ni siquiera quiso conocer a la bebé. Pero lo más impactante de todo es que la pequeña Viridiana fue nombrada así en honor a la hermana muerta de Silvia Pasquel, como si estuviera tentando al destino de la manera más peligrosa posible. Y el destino efectivamente cobró su precio de la forma más cruel que puedas imaginar. La exclusiva que tengo para ti incluye detalles sobre cómo esta maldición del nombre Viridiana parecía perseguir a la familia Pinal. Primero murió Viridiana a la triste en un accidente automovilístico, y ahora había otra Viridiana en la familia, una bebé inocente que cargaba con el peso de ese nombre maldito. Las fuentes han revelado que durante esos años de silencio entre madre e hija, Silvia Pinal vivía con una culpa devastadora, pero su orgullo era más fuerte que su amor maternal. Ni la conocí ni quise conocerla, no tenía caso, confesó años después sobre su nieta Viridiana. Tú que me estás escuchando, lo que nadie esperaba era que la tragedia más devastadora estaba por llegar. En 1987 Viridivecilo, cuando la pequeña Viridiana tenía apenas 2 años de edad, ocurrió el accidente más aterrador que iba a cambiar para siempre el destino de toda la familia Pinal. ¿Estás preparado para descubrir cómo la muerte trágica de una niña inocente se convirtió en el catalizador que obligó a Silvia Pinal y Silvia Pasquel a enfrentar el dolor que habían estado evitando? Porque lo que voy a revelarte en la siguiente parte sobre esa noche maldita va a destrozar tu corazón. Suscríbete a Farándula Eterna porque lo que viene después es la revelación más devastadora sobre cómo el orgullo y la venganza pueden destruir familias enteras. Pero aquí viene el giro más devastador que va a recontextualizar absolutamente todo lo que creías saber sobre esta historia.
La tragedia más aterradora de la dinastía Pinal no fue solo un accidente, fue el cumplimiento de una maldición familiar que había estado acechando desde la muerte de la primera Viridiana. Tú que me estás escuchando, lo que voy a revelarte ahora es tan brutal que cuando termines de escuchar esto vas a entender por qué Silvia Pinal vivió atormentada por la culpa el resto de su vida. En 1987 vivióse la pequeña Viridiana Margarita Frade Banquels, de apenas 2 años de edad, estaba jugando en el jardín de su casa cuando vio un patito de juguete flotando en la alberca. La confesión más devastadora es que mientras su niñera estaba distraída, la bebé siguió al patito y se ahogó en esa alberca, convirtiéndose en la segunda Viridiana que moría trágicamente en la familia Pinal. Cuando Tulio Hernández, el esposo de Silvia Pinal, en ese momento le dio la noticia por teléfono, la diva estaba en España completamente alejada de su familia por el odio que sentía hacia su hija. La verdad exclusiva que nadie te ha contado es que Silvia Pinal confesó años después: ni la conocí ni quise conocerla, no tenía caso. Esas palabras revelan el nivel destructivo de resentimiento que había alcanzado esta guerra familiar, tanto que una abuela prefirió no conocer a su nieta antes que tragarse su orgullo. Pero lo más impactante es lo que pasó después de la muerte de la pequeña. Silvia Pasquel, ya devastada por la pérdida de su hermana años antes, simplemente no pudo manejar la muerte de su hija. La actriz cayó en una depresión tan profunda que abandonó completamente su carrera, se mudó a Cancún y se sumergió en el alcoholismo más destructivo que puedas imaginar. ¿Sabías que Silvia Pasquel confesó que durante 4 meses su desayuno consistía en abrir el refrigerador y tomar directamente de la botella de vodka? Época de abandono todavía más difícil que superar que la de mi hermana. Me levantaba, abría el refrigerador y agarraba la botella de vodka. Ese era mi desayuno. Fueron 4 meses muy terroríficos, confesó años después. La exclusiva que tengo para ti revela que la muerte de la pequeña Viridiana no solo destruyó a Silvia Pasquel, sino que también terminó completamente su matrimonio con Fernando Frade. La pareja, incapaz de superar el dolor devastador de perder a su hija, se divorció poco después del accidente. Tú que me estás escuchando, aquí viene la parte que va a destrozarte emocionalmente. Fue precisamente esta tragedia la que finalmente obligó a Silvia Pinal a enfrentar la realidad de lo que su orgullo y su venganza habían causado. La muerte de su nieta la hizo darse cuenta de que había perdido años preciosos por una guerra absurda. La confesión más brutal es que la reconciliación entre madre e hija sucedió en 1989 en una fiesta de fin de año organizada por Mónica Marván. No hubo explicaciones, confesó Silvia Pasquel años después. Simplemente se abrazaron y decidieron perdonarse mutuamente, entendiendo que el dolor compartido era más fuerte que cualquier resentimiento. Pero lo más aterrador de toda esta historia es la supuesta maldición de Viridiana que parecía perseguir a la familia Pinal. Primero murió Viridiana la triste en un accidente automovilístico en 1982. Murió su sobrina homónima ahogada en una alberca en 1987. 2 Viridianas, 2 muertes trágicas, 2 tragedias que marcaron para siempre a esta dinastía. La verdad exclusiva es que esta experiencia transformó completamente a Silvia Pinal. La mujer que había sido capaz de cortar completamente el contacto con su hija por orgullo se convirtió en una abuela y madre protectora que nunca más permitió que el orgullo se interpusiera en sus relaciones familiares. Tú que me estás escuchando, la lección más devastadora de esta historia es que el precio del orgullo y la venganza puede ser la vida misma. Silvia Pinal perdió 2 años cruciales de la vida de su nieta por una guerra que al final no valía la pena, y esa culpa la acompañó hasta el día de su muerte. ¿Estás preparado para entender por qué esta historia sigue siendo relevante hoy? Porque la dinastía Pinal sigue cargando con las consecuencias de estas decisiones destructivas y los patrones de autodestrucción familiar siguen repitiéndose generación tras generación. La historia de Silvia Pinal no es solo la de una diva del cine, es la historia de una mujer que aprendió de la manera más brutal posible que el amor familiar es más importante que cualquier orgullo personal. Suscríbete a Farándula Eterna porque estas historias nos enseñan que detrás de la fama y el glamour se esconden tragedias humanas que nos recuerdan lo frágil que es realmente la vida.